Hola, bienvenidos a nuestros secretos creativos. Hoy tenemos un secretico con el papel pellón o el papel adhesivo. Les voy a enseñar cómo quitarlo de una forma muy fácil y también cómo aprender a usarlo bien. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar mi papel pellón, que es un pegante termoadhesivo, o sea que se pega con el calor y que tiene pegante en un lado y en el otro también. ¿Listo? O sea, tiene pegante por ambos lados. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa para hacer aplicaciones, para hacer muñequitas, para hacer carritos, para hacer todas esas figuras que tienen como bordes redondos, porque ese es el patchwork de aplicaciones. El otro patchwork que se hace con la regla y con la rodaja es patchwork lineal. Entonces, vamos a hacer algo súper sencillo para que lo puedan ver muy bien. Este es mi papel. El papel tiene una parte que es áspera y una parte que es más lisa. La parte que es más áspera es donde está el pegante y es donde lo vamos a pegar contra el revés de la tela. Entonces, cuando yo necesito calcar un molde o algo así, lo hago por el lado liso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como un corazoncito. Entonces, yo dibujo aquí mi corazón. Saco el pedacito y lo voy a cortar bien a ras. Entonces, miren, yo ya hice aquí mi corazón y lo voy a cortar bien por el bordecito de donde yo marqué mi dibujo. Si yo voy a hacer mi aplicación a máquina, entonces lo pego primero y luego sí lo corto. Pero como les voy a mostrar cómo es a mano, entonces lo voy a pegar primero y luego corto la tela dejándole costura. Entonces miren, aquí ya lo recorté. Recuerden que la parte áspera es la que va contra el revés de la tela. Yo aquí ya tengo lista mi telita, entonces la voy a pegar. Como es un pegante termoadhesivo, solo pega con el calor de la plancha. Entonces, la parte áspera contra el revés. Yo ya tengo listica aquí mi mini plancha, la pongo en el número 3 para que sea un buen calor. No puede ser en el 4 porque se me quema el papel y tampoco puede ser en el 2 porque entonces no me pega. Yo ya sé que en el número 3 me queda perfecto. Y entonces lo voy a pegar dejándole como la costura. Siempre pegan por el revés de la tela y luego lo voltean y pegan también por el derecho. Entonces, antes de quitar el otro papel, yo necesito recortarlo. Lo saco aquí, lo saco como de la tela y como digamos que esta aplicación la quiero hacer a mano. Entonces, le voy a dejar costurita a la tela aquí. Más o menos es 1/4 de pulgada, que es la misma costura que uno deja cuando cose. Entonces, la corto dejando el cuartico. Si dejan mucha tela, se arruga. Y si dejan muy poquita, casi ni la podemos doblar. Entonces, hay que dejar como el cuartico. A veces yo lo que hago es marcarlo. Si yo ya lo pegué aquí, digamos lo tengo aquí en la tela, como para no hacerlo a ojo, entonces yo cojo mi esfero mágico y marco como esa costurita que necesito para que me quede aquí listico y entonces yo lo pueda cortar exactamente por donde va la figura. ¿Listo? Entonces yo ya lo tengo aquí cortado. Antes de quitar el papel, lo que hago es doblar el contorno, doblar bien aquí el bordecito. Entonces digamos que yo ya lo doblé todo, me quedó lo más de bonito. ¿Para qué se hace esto? Para que la tela no deshile. Entonces ahora tengo que quitar este papel porque lo voy a pegar. A ver, miremos otra telita por acá. Digamos, lo quiero pegar en esta tela, entonces que el corazoncito quede aquí.
Como les dije al inicio, el papel tiene pegante por ambos lados, entonces yo necesito quitar este papel para que me quede el pegante. Entonces, generalmente nos pasa que yo empiezo por el bordecito y no me quita y no me quita. Entonces, el secretico es ese, cómo quitar el papel. Esto me lo enseñó una alumna, es súper fácil. Entonces, ustedes cogen un alfiler y lo atraviesan por toda la mitad, de manera de que rompa el papel. Cuando rompe el papel, entonces yo lo cojo y me quita completo de un lado y me quita completo del otro. Entonces ahí ya me queda listo. Ustedes deben sentir como pegajosito un poquito, o se debe ver brillante, porque si no quiere decir que el pegante no quedó bien. Toca pasarlo otra vez. Cuando ya lo tengo así listo, entonces lo pego donde lo necesite, siempre por el derecho y luego por el revés. Entonces aquí ya me queda, mírenlo, ya me quedó listo mi aplicación para coserla a máquina o a mano como yo quiera. Entonces ese fue el secretico de hoy. Ya saben cómo quitar el papel adhesivo súper fácil, sin que se les dañe, sin que se les enrede nada. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que siempre les lleguen nuestros consejos, y nos pueden seguir por Instagram o por Facebook. Nos encuentran como Industrias Picot.